Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien, y seguimos adelante en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Y así hoy vamos a leer el libro de Amós capítulos 5 al 9 inclusive. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te pedimos que nos hables y nos instruyas en tu perfecta voluntad. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el capítulo 5 titulado Un llamado al arrepentimiento. Fíjense cómo se va repitiendo en todos los profetas, de una u otra manera, el llamado al arrepentimiento y la entrega al Señor. Versículo 1. Escucha, pueblo de Israel, oye el canto fúnebre que entono. La Virgen Israel ha caído, nunca volverá a levantarse. Yace abandonada en el suelo y no hay quien la levante. El Señor soberano dice, cuando una ciudad mande a 1000 hombres a la guerra, solo volverán 100. Cuando un pueblo envía 100, solo 10 regresarán vivos. Ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel. Vuelvan a buscarme y vivan. No adoren a los altares paganos en Betel, no vayan a los altares en Gilgal ni en Beerseba. Pues el pueblo de Gilgal será arrastrado al destierro y el pueblo de Betel será reducido a nada. Vuelvan a buscar al Señor y vivan. De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Sus dioses en Betel no serán capaces de apagar las llamas. Ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura. Es el Señor quien creó las estrellas, las Pléyades y el Orión. Él transforma la oscuridad en luz y el día en noche. Él levanta agua en los océanos y la vierte como lluvia para la tierra. El Señor es su nombre. Fíjense cómo aquí se da un pequeño dato que tiene que ver con todo el proceso del vapor que surge de la humedad y llega a la atmósfera y de allí se vuelve lluvia por la condensación de la humedad y llueve. Fíjense cómo está aquí en la Biblia. Estamos hablando de 700 años antes de Cristo. ¡Qué tremendo! Con poder deslumbrante velocidad destruye a los poderosos y aplasta todas sus defensas. ¿Cómo odian ustedes a los jueces honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Pisotean a los pobres robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino. Pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Así que los que son listos permanecerán con la boca cerrada porque es un tiempo malo. Hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan. Entonces el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, será su ayudador, así como ustedes han dicho. Odien lo malo y amen lo bueno. Conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizás el Señor Dios de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor, el Señor del Dios de los ejércitos celestiales. Habrá llanto en todas las plazas públicas y lamentos en cada calle. Llamen a los campesinos para que lloren con ustedes y traigan a los que pagan por lamentar. Habrá gemidos en cada viñedo porque yo los destruiré a todos, dice el Señor. Versículo 18 sigue, titulado Advertencia sobre el juicio que viene. Dice así: ¿qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz, sino oscuridad. En ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león solo para encontrarse con un oso. Y al escapar del oso apoyan su mano contra una pared en su casa y lo muerde una serpiente. Así que
Así es, el día del Señor será oscuro y sin remedio, sin rayo de alegría ni esperanza, porque el día del Señor siempre, y aún profetizado a futuro, cuando se habla de el día del Señor, siempre tiene que ver con castigo, con el pago por los pecados, con el castigo, con Dios en modo ira. Hay que tener mucho cuidado. En cambio, algunos pueden decir, el día del Señor es el día del regalo, el día de que Dios se va a glorificar. No, cuidado con malinterpretar lo que dice la palabra del Señor. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas, ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a las ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Justicia y rectitud es lo que Dios demanda. Aún hoy Dios demanda justicia y rectitud. Por eso, más allá del culto que tenemos y los rituales que tenemos, las reuniones que tenemos y la alabanza y la adoración y que suene lindo y perfecto y todo, y las luces y el escenario y todo lo que Dios demanda, finalmente siempre es lo mismo, justicia y rectitud. Obras buenas, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y seamos buenos cristianos, no cristianos con excelentes reuniones y si se puede dar, excelente, no estoy en desacuerdo con eso, pero quiero decirte que Dios no demanda lo exterior, la apariencia, sino el interior, la verdadera entrega del corazón que se manifiesta en nuestro fruto, en nuestras obras, en nuestras decisiones, en el trato con los demás, en la justicia, en la rectitud. Entonces dice: Israel, ¿acaso era para mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? No, servías a tus dioses paganos, Sacut, tu dios rey, y Kiun, tu dios estrella, las imágenes que hiciste para ti mismo. Por lo tanto, te mandaré al destierro, a un país al oriente de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos celestiales. ¿Qué aflicción, capítulo 6, le espera a ustedes que están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén? Y a ustedes que se sienten seguros en Samaria. Son famosos y conocidos en Israel y la gente acude a ustedes en busca de ayuda. Pero vayan a Calne y vean a lo que le ocurrió allí. Vayan luego a la ciudad de Hamat y desciendan a la ciudad filistea de Gat. Ustedes no son mejores que ellos y miren cómo fueron destruidos. No quieren pensar en el desastre que viene, pero sus acciones solo acercan más el día del juicio. Qué terrible será para ustedes que se dejan caer en camas de marfil y están a sus anchas en sus sillones, comiendo corderos tiernos del rebaño y becerros selectos engordados en el establo. Entonan canciones frívolas al son del arpa y se creen músicos tan magníficos como David. Beben vino en tazones llenos y se perfuman con lociones fragantes. No les importa la ruina de su nación. Por lo tanto, ustedes serán los primeros en ser llevados cautivos. De repente se acabarán todas sus fiestas. El Señor soberano ha jurado por su propio nombre, y esto es lo que dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Desprecio la arrogancia de Israel y odio sus fortalezas. Entregaré esta ciudad y a sus enemigos junto con todo lo que hay en ella. Si quedaran 10 hombres en una casa, todos morirán. Luego, cuando el pariente responsable de deshacerse de los muertos entre a la casa para llevarse los cuerpos, le preguntará al último sobreviviente: ¿está alguien más contigo? Entonces, cuando la persona comience a jurar, la interrumpirá y dirá: cállate, ni siquiera menciones el nombre del Señor. Porque usaban el nombre del Señor muy común para jurar por cualquier cosa y mentir. Y de hecho practicaban la mentira vistiéndola de verdad a través de usar el nombre de Dios. Te juro por Dios, te juro por Dios, te lo juro por Dios, te lo juro por Jehová que es su nombre. Y eso era terrible, terrible. No era solo usar el nombre de Dios en vano, ya era algo que no tenía cara. No tiene nombre eso.
Y dice, ¿puede galopar los caballos sobre las rocas? Perdón, el versículo 11. Cuando el Señor dé la orden, las casas, tanto grandes como pequeñas, serán reducidas a escombros. ¿Puede galopar los caballos sobre rocas grandes? ¿Se pueden usar bueyes para ararlas? Así de necios son ustedes cuando convierten la justicia en veneno y el fruto dulce de la rectitud en amargura. Ustedes se jactan de su conquista de Lodebar y alardean, ¿no tomamos Carnaín por nuestra propia fuerza? Oh pueblo de Israel, estoy a punto de levantar una nación enemiga contra ti, dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Los oprimirán por todo su territorio, desde el Lebo Hamat en el norte hasta el valle del Arabá en el sur. Y ahora vamos a ver la visión de las langostas, capítulo 7. El Señor soberano me mostró una visión. Lo vi preparándose para enviar una enorme nube de langostas sobre la tierra. Esto ocurrió después de que la parte de la cosecha del rey había sido recolectada, pero cuando se acercaba la cosecha principal. En mi visión, las langostas se comieron todo lo verde que se veía. Entonces dije, oh Señor soberano, por favor perdónanos, o no sobreviviremos porque Israel es tan pequeño. Así que el Señor se retractó de ese plan y dijo, no lo haré. Fíjense cómo el profeta intercede por su pueblo y Dios dice, ok, no lo voy a hacer, por ahora, una cosa así. La visión del fuego, otra visión. Después el Señor soberano me mostró otra visión. Lo vi preparándose para castigar a su pueblo con un gran fuego. El fuego había quemado las profundidades del mar e iba devorando toda la tierra. Entonces dije, oh Señor soberano, por favor detente o no sobreviviremos porque Israel es tan pequeño. Entonces el Señor también se retractó de este plan. Tampoco lo haré, dijo el Señor soberano. Pero sigue. La visión de la plomada, versículo 7. Luego me mostró otra visión. Vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Usaba una plomada para ver si aún estaba derecha. Entonces el Señor me dijo, Amós, ¿qué ves? Una plomada, contesté. Y el Señor respondió, probaré a mi pueblo con esta plomada. Ya no pasaré por alto sus pecados. Los altares paganos de sus antepasados quedarán en ruinas y los santuarios de Israel serán destruidos. Acabaré de forma repentina con la dinastía del rey Jeroboam. Amós y Amasías es el título del versículo 10. Luego Amasías, el sacerdote de Betel, mandó un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está tramando una conspiración contra usted. En realidad no tramaba nada, pero la gente habla lo que quiere. Vos decís algo, haces algo que el Señor te manda y la gente, pero tiene el vicio carnal de opinar y generar tener prejuicios y generar, allí conceptos de quién es o qué hacen o qué es todo lo que le rodea. Y siempre hay algún interés de poder. Conspiración contra usted, le dice al rey, aquí mismo en el umbral de su casa. Lo que él dice es intolerable. Anda diciendo, pronto matarán a Jeroboam y el pueblo de Israel será enviado al destierro. Entonces Amasías envió órdenes a Amós. Vete de aquí, profeta. Regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando allí. No nos molestes con tus profecías aquí en Betel. Este es el santuario del rey y el lugar nacional del culto. Pero Amós contestó, no soy profeta profesional, ni fui entrenado para hacerlo. ¿Por qué? Porque habían escuelas de profetas. Recordemos que habían escuelas de profetas en ese tiempo. Sin embargo, como lo leímos al principio, Amós era un pastor de ovejas al que Dios le dijo, andá y decí esto. Tremendo, tremendo. Dios usa a quien quiere. Y eso es así hasta hoy. No soy profeta profesional ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de higueras y cómoros. Sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo en Israel. Ahora bien, escuchen este mensaje del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, deja de predicar contra mi pueblo. Pero esto es lo que dice el Señor. Tu esposa se convertirá en prostituta en esta ciudad y a tus hijos y a tus hijas los matarán. Tu tierra será repartida y tú morirás en tierra extranjera. Con toda seguridad, el pueblo de Israel irá cautivo al destierro, lejos de su patria. Tremendo, ¿eh? Tremenda y cómo cuando uno humanamente dice, bueno, ok, frente a alguna amenaza de muerte, listo, me voy. Dios le dice, no, decí esto porque se viene el castigo.
Y allí endurece el semblante de Amós, le da valor y habla al pueblo y sigue hablando aún frente a la amenaza de muerte. Aún hoy en día sigue pasando esto. Y están los que quieren salvar su vida y luego la perderán. Y los que no tienen miedo de perder su vida y luego la hallarán en el cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué bueno, qué buena promesa del Señor. Vamos a leer el capítulo 8 y dice así: la visión de la fruta madura. Entonces el Señor soberano me mostró otra visión. Esta vez vi una cesta llena de fruta madura. ¿Qué ves, Amós?, me preguntó. Una cesta repleta de fruta madura, contesté. Entonces el Señor me dijo: al igual que esta fruta, Israel está maduro para el castigo. No volveré a demorar su castigo. En aquel día el canto en el templo se convertirá en lamento. Habrá cadáveres tirados por todas partes. Serán llevados fuera de la ciudad en silencio. Yo, el Señor soberano, he hablado. Escuchen esto, ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado, ustedes que no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o por un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres. Ahora el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre, el orgullo de Israel. Nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. La tierra temblará a causa de sus acciones y todos harán duelo. La tierra subirá como el río Nilo en tiempo de las inundaciones. Se levantará y volverá a hundirse. En aquel día, dice el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra. Convertiré sus celebraciones en lamentos y su cantar en llanto. Se vestirán de luto y se raparán la cabeza en señal de dolor, como si su único hijo habría muerto. ¡Qué tan amargo será ese día! Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán, sedientos por la palabra del Señor. Los que juran por los vergonzosos ídolos de Samaria, los que hacen juramentos en el nombre del Dios de Dan y los votos en nombre del Dios de Beerseba, todos caerán y nunca más se levantarán. Tremenda palabra. Y ahora leemos el capítulo 9, capítulo final del día de hoy y del libro de Amós. La visión de Dios junto al altar. Dice así: entonces vi una visión del Señor, quien estaba de pie junto al altar, y dijo: golpea la parte superior de las columnas del templo para que los cimientos se sacudan. Derriba el techo sobre las cabezas de la gente. Mataré a espada a los que sobrevivan. Nadie escapará. Aunque caben hasta el lugar de los muertos, allí descenderé y los sacaré. Aunque suban hasta los cielos, de allí los derribaré. Aunque se escondan en las cumbres del monte Carmelo, allí los buscaré y los capturaré. Aunque se oculten en el fondo del océano, enviaré tras ellos a la serpiente marina para que los muerda. Aunque sus enemigos los lleven al destierro, ordenaré a la espada que allí los mate. Estoy decidido a traerles desastre y a no ayudarlos. El Señor de los ejércitos celestiales, toca la tierra y ésta se derrite, y todos sus habitantes lloran. La tierra sube como el río Nilo en tiempo de inundaciones y luego vuelve a hundirse. El hogar del Señor llega hasta los cielos, mientras que sus cimientos están en la tierra. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. Israelitas, ¿son ustedes más importantes para mí que los etíopes?, pregunta el Señor. Saqué a Israel de Egipto, pero también traje a los filisteos de Creta y a los arameos de Kir. Yo, el Señor soberano, estoy vigilando a esta nación pecaminosa de Israel y la destruiré de la faz de la tierra. Sin embargo, nunca destruiré por completo a la familia de Israel, dice el Señor, pues daré la orden y sacudiré a Israel junto con las demás naciones, como se sacude el grano en el cernidor. Sin embargo, ningún grano verdadero se perderá. En cambio, todos los pecadores morirán a filo de espada.
esos que dicen nada malo nos sucederá. Promesa de restauración, versículo 11. En aquel día restauraré la casa caída de David. Repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las tierras que he llamado a ser mías. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Llegará el día, dice el Señor, en que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán vino. Los plantaré firmemente allí en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Tremendo. Gracias, Señor. Gracias. Hermosa la palabra del Señor que se cumplirá a futuro. A futuro, sobre todo, yo creo que esto va a ser una palabra profética cumplida luego de la gran tribulación en el milenio, Dios mediante. Así sea y que sigamos adelante. Suscríbete al canal, ponle me gusta al video, dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura de hoy y aprovecha todas las listas de reproducción que tenemos en el canal. Aquí te dejamos algunas en la pantalla, pero hay mucho más en el canal. Directamente vas al perfil y vas a ver allí un montón de videos que están para bendecir tu vida con el contenido que preparamos a pulmón intentando crecer cada día. Será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.